Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, este espacio de información y entrevistas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Una semana después de la realización de los comicios, estaremos analizando los resultados y esta tendencia del sí, que ha triunfado en todas las preguntas de la consulta popular. Para ello vamos a conversar con el ministro de Agricultura y también secretario nacional encargado del Movimiento País, Miguel Carvajal. También dialogaremos con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, quien visitó nuestro país en esta semana. Pero vamos a continuar con más información desde estudios con Javier Álvarez. Adelante, Javier. Gracias, Marco Antonio. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? Esta semana el mandatario posesionó a 4 nuevos funcionarios de Estado, 3 ministros y a Paulo Rodríguez, su representante ante la comisión tripartita que impulsará la reestructuración del sistema de justicia, donde además se incluirán delegados del Legislativo y de la Función de Transparencia y Control Social. Esto como resultado del sí que se perfila como el gran triunfador de los comicios del pasado 7 de mayo, cuando la mayoría del pueblo ecuatoriano se pronunció por la reestructuración de todo el sistema judicial, entre otros cambios. ¿Pero qué le espera al país luego del sí, de la consulta y referéndum aprobatorio? Marco Antonio Bravo dialogó esta semana con Miguel Carvajal, exministro de Agricultura encargado y actual viceministro de esa cartera de Estado, luego de los cambios en el gabinete instrumentados por el primer mandatario. Escuchemos a continuación cuál es su lectura política de los resultados de la consulta popular. El Ciudadano TV se encuentra en este momento en el Ministerio de Agricultura para conversar con el ministro Miguel Carvajal. Él está al frente del despacho de Agricultura y también desempeña las funciones como secretario del Movimiento País. En estas circunstancias en que la nación está analizando los resultados, es importante tener esa óptica política y por eso dialogaremos en los siguientes minutos con el ministro Carvajal. Bienvenido a Ciudadano TV. Ministro, ¿cuáles son sus impresiones de los resultados una vez que ya han pasado algunos días de los mismos? Buenos días. Yo creo que hay varios temas que hay que destacar. El primer tema que hay que destacar es que vivimos el sábado una fiesta democrática. La gente de nuestro país, los ecuatorianos, las ecuatorianas, participamos de manera masiva en el proceso electoral. Ese es el primer hecho, ¿no? Una participación masiva, lo cual es importante, consolida la democracia. Segundo, la gente participó votando de acuerdo a sus criterios con absoluta libertad. Y de manera, y yo diría, muy pensada, discriminando las preguntas. Por eso es que hay unas preguntas en las que el sí gana con mayor diferencia que en otras. Y eso es muy importante porque cuántas veces se dijo que la gente no entendía las preguntas, que cómo iba a votar, que se nos ha dicho hasta borregos. O el planchazo. Entonces, que seguramente iba a funcionar. Y eso es muy importante, eso es muy importante. En tercer lugar, creo que hay que señalar con absoluta frontalidad y con absoluta humildad también. En estos procesos se están planteando 2 preguntas, eso siempre es un riesgo, lo hemos dicho siempre, pero una de las 2 preguntas tiene que ganar, el sí o el no en cada uno de los temas consultados. Y el sí ha ganado de acuerdo a la información que nosotros como Movimiento País tenemos en base a las actas proyectadas, no, en base a las actas. Base a las actas de cerca de 7 millones de personas. Y el sí gana en todas las preguntas. En el menor de los márgenes, si es que esto se ratifica una vez que concluyan los escrutinios, será de 4%, 4 puntos. Pero 4 puntos significan, claro, 320,000 personas. Exacto, lo que sin duda dejaría sin piso la posibilidad de que esto sea un fraude o sea un amarre, como seguramente ya los sectores opositores lo están mencionando. Sí, bueno, nos están hablando de fraude desde que comenzó la campaña, para tratar de deslucir la fiesta democrática, para tratar de deslucir el triunfo de la propuesta de gobierno.
Pero yo creo que evidentemente hemos tenido problemas, nosotros hemos sido también víctimas de las confusiones, de los retrasos, de los problemas en general, pero eso es parte de un proceso electoral. Nosotros estamos llevando adelante un proceso con la mayor prudencia, con la mayor calma, esperando los escrutinios definitivos. Hemos exhortado el día martes al Consejo Nacional Electoral que acelere el ingreso de aquellas votantes, de aquellos votos de las provincias donde gana el sí, porque se estaba produciendo la imagen de que el no ganaba, porque claro, ingresaron primero la información de las provincias de donde gana el no, pero ha estado ingresando con mucha más lentitud la votación de las provincias donde está la mayor cantidad de la población y donde gana el sí. Ahora, entonces, esto yo creo que se está corrigiendo y eso es bueno, porque nos permite a todos los ecuatorianos tener tranquilidad. Correcto. ¿Qué conclusiones importantes se puede sacar de este día? No solamente del apoyo que tiene el gobierno y que se traduce en los votos, el sí gana indiscutiblemente, pero en cuanto al crecimiento de la otra propuesta, del no, ¿qué conclusiones puede sacar fríamente el gobierno? Mire, le voy a dar opiniones personales. Hay varias provincias, me parece que son 12 en las que gana el no. Eso es importante, hay que considerarlo. Ha habido errores de campaña, probablemente necesitábamos una comunicación más clara, más directa. Creo que la campaña del no tuvo algunas virtudes. Puedo yo discrepar de las virtudes, pero posicionó puntos muy claros, ¿no? Fue más festiva y generó también mucho temor a la población sobre restricción de libertades. Y la nuestra es una sociedad muy sensible a cualquier acción que pueda suponer una restricción de derechos o de libertades, muy sensible a cualquier gestión política que puede asimilarse al autoritarismo o que pueda asimilarse a corrupción o arbitrariedad. Y yo creo que con falsedades y todo en algunos casos, con preocupaciones en otros casos, creo que eso incidió. En la votación del no hay un voto duro, permanente, de la derecha y de oposición a estos cambios. Pero también hay un voto, yo diría un voto no democrático, sensible a lo que ellos pueden haber sentido, ¿sí?, como riesgos de derechos o de restricción de libertades, lo cual es absolutamente infundado. Ahora, absolutamente infundado y lo vamos a demostrar. Pero evidentemente creo que en el no hay que diferenciar, ¿no? ¿Se puede vincular esto con una propuesta que los mismos sectores de oposición han dicho, que esto es el reflejo de que el presidente de la República ha perdido popularidad y credibilidad? Mire, yo creo que eso es parte del juego y la propaganda política. Nosotros ganamos en la primera vuelta, en la gestión actual del presidente Correa, en un hecho histórico, en la primera vuelta, con un poquito menos del 52%. Y hoy, en promedio, estamos obteniendo un poquito más del 52%. Es decir, si vamos con esa lógica, el respaldo fuerte electoral al presidente, ¿sí?, se mantendrá igual. Pero hay muchos votantes por el no, que le aseguro, están respaldando también la gestión del presidente, pues que su credibilidad es muy alta. Se nos ha dicho es que ganar con 4 puntos le pierde legitimidad. Recordemos, esos son en el menor rango, son cerca de 300.000 votos, un poquito más. El presidente Piñera ganó con 300.000 votos. ¿A alguien se le ha ocurrido cuestionar la legitimidad de su triunfo? Un absurdo. En democracia hay que saber ganar con humildad, hay que saber perder con objetividad. Esta es una consulta que ha sido muy importante, un hecho político muy importante. Estamos frente a la necesidad, una vez que se confirmen estos resultados por el Consejo Nacional Electoral, a la necesidad de implementar las modificaciones del sistema de justicia, de las reformas en el sistema de justicia. Allá habrá otro momento álgido, varios momentos. Primero con la Asamblea. La Asamblea tiene que renovar sus autoridades en las próximas semanas. Y segundo, la misma Asamblea tiene que dar los pasos necesarios para que este mandato popular se efectivice. Bueno, efectivamente la Asamblea tiene la obligación de trabajar de manera más rápida en la implementación de todas aquellas reformas legales que son mandatorias por la consulta popular que acabamos de vivir, obviamente. Claro, este proceso de acercamiento
de algunas fuerzas sociales y políticas nucleadas con el no, van a buscar, como lo han dicho algunos de sus voceros, mantenerlo. Entonces va a haber muchos esfuerzos por mantener una unidad entre el MPD, Pachacuti, Social Cristianos, Madera de Guerrero, el partido de Gutiérrez, Sociedad Patriótica, algunos disidentes de Alianza País. Vamos a ver hasta dónde dura esa unidad, pues, pero evidentemente ellos tienen todo el derecho de juntarse. Nosotros también tenemos todo el derecho de trabajar con una oposición democrática siempre, pero también de empujar nuestras líneas políticas, nuestros objetivos. El gobierno nacional no va a desmayar en sus objetivos de radicalizar esta revolución. ¿Y eso qué significa? Radicalizar la democracia, ser radicalmente democráticos. Y eso supone seguir impulsando una política social que busca la equidad, que busca la solidaridad, seguir manteniendo la soberanía, la defensa de la soberanía, seguir impulsando la recuperación productiva del país, seguir luchando contra la corrupción y mantener, obviamente, un amplio actitud, como siempre lo hemos tenido, de diálogo, de discusión sobre la base de los argumentos, de las ideas, de las propuestas, no sobre la base del chantaje ni de la fuerza. Ministro, esto es importante porque habitualmente después de un proceso electoral, el que gana tiene un espacio para reflexionar, para meditar, para cambiar de rumbo si es necesario. Pero acá no hay espacio, no hay ni tiempo para nada, porque se debe ya comenzar a implementar los cambios. Se debe trabajar en el tema de la justicia, en el tema de la comunicación, en el tema de la asamblea. Internamente el gobierno también deberá hacer su propia reflexión y sus propios cambios. Por supuesto, mire, por más que los tiempos sean acelerados, que hemos vivido 4 años de cambios importantes en el país, algunos visibles como las carreteras, la salud y educación, otros menos visibles como los cambios en el sistema jurídico. Pero obviamente nosotros como gobierno y obviamente como Movimiento País tenemos que, como siempre lo hemos hecho, mantener un ritmo también de análisis, un espacio de evaluación. El proceso que acabamos de vivir creo que nos dejan muchos temas para ser analizados, evaluados, muchas reconsideraciones del manejo interno del movimiento, de las políticas en general internas, me refiero, por ejemplo, de comunicación interna del movimiento. Hay que trabajar sobre todos esos elementos, hay que mantener una evaluación, por ejemplo, preguntarnos cuáles son los factores que han llevado a que muchas provincias de la sierra, o en muchas provincias de la sierra, crezca una votación que era por el no por la propuesta del gobierno. En muchos casos, provincias y ciudades que han sido baluartes del gobierno nacional, que yo creo que siguen siendo baluartes, pero hay que analizar evidentemente cuáles son estas razones. Y puede haber razones objetivas, desde la inversión pública, hasta razones subjetivas respecto a las gestiones locales, respecto a expresiones públicas. Y desde su ámbito, todos esos elementos hay que analizarlos. Desde su ámbito, son poblaciones vinculadas en alguna medida con la agricultura, la ganadería, un poco la gestión que realiza el Ministerio de Agricultura. Desde su ámbito, ¿qué incidencia miren en estos resultados? Mire, la pobreza rural en el país ha disminuido de manera importante. Probablemente, inclusive la indígena, ¿no? Pero por supuesto, inclusive la indígena. Pero probablemente sí creo que hay que señalar que han sido en torno a acciones, yo diría, un poquito dispersas en educación, aisladas, en salud, no necesariamente aisladas, pero un poco dispersas. Y se necesita obviamente redoblar los esfuerzos para modificar una condición histórica, que la heredamos todos los ecuatorianos como generación, no solo este gobierno, y una condición histórica por la cual los indígenas han estado siempre en una situación de marginalidad respecto al desarrollo económico y social. En nuestro país ser indígena es casi sinónimo de ser pobre. Y obviamente a pesar de lo importante que hemos avanzado, que hemos caminado, sobre todo en esos sectores, es necesario mejorar mucho más, acelerar la inversión, trabajar mucho más con las organizaciones indígenas en temas que son directos de su condición, de su calidad de vida. Tierras, producción, mejoría de ingresos. Pero da la impresión de que con la actual dirigencia indígena, de cierto sector indígena, es imposible conversar, por ejemplo. Es imposible ponerse a hablar de temas ya de desarrollo que está vinculado con su plurinacionalidad que representa la misma Constitución. Es imposible porque incluso algunas provincias ya se han pronunciado que no van a acatar la decisión soberana porque
ellos votaron no. Eso me parece un absurdo. Acabo de oír declaraciones respecto a Zamora y Cotopaxi que se declararían en resistencia. Y yo me pregunto, ¿y qué hubiera ocurrido si gana el no? ¿Qué hubiera ocurrido? Que el gobierno nacional va a decir no acatamos el no. Eso es una actitud antidemocrática, claro. Es una actitud inmadura, ¿sí? Yo reconozco, evidentemente, es constitucional, todos tenemos derecho a la resistencia, pero el derecho a la resistencia no nos pone por fuera de la ley, no nos pone por fuera de la Constitución, no nos pone por fuera del país, pues, ¿sí? Entonces yo espero que se actúe con madurez. Respecto a lo otro, es cierto, hemos tenido dificultades en el diálogo político con dirigentes indígenas nacionales, porque a niveles regionales, provinciales, ha existido un buen diálogo. Pero mire, hay circunstancias como esta. Hace 2 meses, aproximadamente 2 meses y medio, un poquito más, cuando entregamos cerca de 200.000 hectáreas de territorio quichua, no entregamos, reconocimos que ese es territorio de nacionalidades, de pueblos originarios, se abrió la posibilidad de un diálogo pedido por las nacionalidades indígenas amazónicas, miembros de la CONFENIAE, de la CONAIE, y tuvimos un diálogo con el presidente de lo más fluido, donde se plantearon planes de vida, y eso lo podemos tratar y estamos trabajando en aquello. Hemos avanzado en la titularización de tierras de la nacionalidad Zápara, Shuar, y obviamente en eso hay que avanzar. Y nosotros no vamos a tener ninguna dificultad en trabajar con todo el mundo. Así lo hemos hecho siempre, con alcaldes, con prefectos de país, aliados y de la oposición, con empresarios que muchas veces están con el gobierno y con empresarios que pueden estar en la oposición, con dirigentes indígenas que pueden ser más asequibles al diálogo, pero siempre con los pueblos indígenas. Siempre, así voten no, voten sí. Entiendo. Si no podemos hacer diferenciación, por eso nuestro es un gobierno que trabaja con todos los sectores y así vamos a seguir trabajando. Porque a pesar del estigma, en esto, ¿no? A pesar del estigma que se ha desarrollado. Es un estigma que ha sustituido en el debate, los argumentos. El estigma de que el presidente es intolerante, de que queremos el totalitarismo, de que queremos restringir las libertades, los derechos, la libertad de expresión. Esos son estigmas que en algunas ocasiones ha calado, obviamente, pero que son estigmas, no tienen nada que ver con nuestra vocación democrática. Se deben redoblar los esfuerzos, porque, insisto, la dirigencia indígena está radicalizada mucho más en este momento y con estos resultados, sectores de eso, con estos resultados, mucho más, va a ser más complicado. Entonces el gobierno debería tener un plan específico para poder retomar ese diálogo. Primero la condición básica, fundamental, es evidentemente el respeto de todos a la ley y el respeto mutuo entre todos los ecuatorianos, ¿sí? Hay sectores que exigen al gobierno respeto, como que no se les respetara. El gobierno exige respeto a todos, ¿no es cierto? Y el gobierno y todos debemos dar ejemplo de respeto, de prudencia en estos momentos, sobre todo en el proceso electoral. Respecto a los diálogos, evidentemente siempre hemos tenido apertura al diálogo con todos los sectores y vamos a mantenerlo sobre estas bases, sobre esta consideración de la base del respeto a la ley, ¿no? Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la relación con los pueblos y las organizaciones indígenas, comunitarias, nosotros tenemos una muy buena relación y vamos a continuar en esa relación, en ese trabajo. Aquí hay que modificar una deuda histórica que tiene el país con los más pobres, y de entre los más pobres, evidentemente, con los pueblos y nacionalidades indígenas. Y eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer ministerios como el de Agricultura. Muy gentil, ministro, por sus minutos. Muchísimas gracias. Un saludo cordial. Muy amable al ministro de Agricultura, Miguel Carvajal. Hemos pasado revista a temas de coyuntura política, que son los que interesan mucho a la población. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV.
Cambiamos de tema. Esta semana visitó nuestro país el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, político, abogado, economista, académico e investigador que gobernó Chile entre los años 2000 al 2006. Ricardo Froilán Lagos Escobar fue uno de los férreos opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ya en Quitos, Lagos, comprometido con la iniciativa Yasuní ITT, conversó con Marco Antonio Bravo sobre la entrega de la Carta Náutica Ecuatoriana a las Naciones Unidas y de lo que calificó como un extraordinario manejo al tema de límites marítimos. Veamos. El Ciudadano TV se encuentra ahora en el Swiss Hotel, aquí en la capital ecuatoriana, para dialogar en los siguientes minutos con el expresidente de Chile, doctor Ricardo Lagos. Él asumió el poder en su país el 11 de marzo del año 2000 y se convirtió en el presidente número 46 de la historia republicana de su país. Él está presente en el Ecuador, participará de un evento de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, con la finalidad de dar a conocer sus puntos de vista respecto a su experiencia como presidente y cómo ve a América Latina en el ámbito comercial y económico. Doctor Lagos, como siempre, es un gusto y privilegio conversar con usted y bienvenido al Ecuador. Muchas gracias. Uno aquí se siente como en casa. Muchas gracias. Son ustedes muy cálidos y acogen mucho, muy bien. Doctor, su presencia tiene que ver con una invitación de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, que con el apoyo del programa de cooperación Al Invest 4 va a premiar a empresarios ganadores acá en el país. ¿Cuál es la motivación especial de este evento? Bueno, la motivación es premiar a aquel que innova, aquel que es capaz y se atreve a explorar nuevas formas de poder colocar los productos de Ecuador en el extranjero. Y en ese contexto me han pedido que participe de esa ceremonia y al mismo tiempo que comparta con ellos lo que fue nuestra experiencia en materia de apertura comercial en Chile, que fue un proceso que se inició por mis antecesores, los presidentes Elwin y Frey, y que después yo continué, y luego la presidenta Bachelet. Pero y también, por supuesto, para comentar la situación general de América Latina y el momento tan excepcional que está pasando nuestra América. Chile es una de las 44 economías principales del mundo. En el 2010 creció un 5.2, logrando mayor expansión de los últimos 5 años. Esta apertura que ha tenido Chile, ¿qué resultados concretos a la población de a pie, como decimos nosotros, ha generado? Bueno, básicamente creación de empleos de mayor calidad y básicamente también aprender a encontrar un nicho en el extranjero, ¿no? Y en ese contexto, a ver, estuve en una ocasión, recuerdo, en un exportador de nueces y almendras. Y a esas alturas veo que estaba dedicado a una actividad muy intensiva, que consistía en clasificar la nuez, es de los pocos frutos que solo se pueden abrir por las manos del ser humano. No hay otra forma de abrir una nuez. Y él vio en consecuencia que las exportaciones que hacía de nueces a Estados Unidos, ¿qué es lo que hacían ellos allá? Y dijo, mejor las hacemos acá. Clasificaban la nuez, la partían por la mitad, por el tamaño de la nuez, por el color de la nuez, y las nueces del mismo color y del mismo tamaño las ponían en una caja muy bonita y las vendían, claro está, mucho más caras que vender las nueces al por mayor. Después me mostró lo que estaban haciendo con las almendras y las ponían en una caja muy bonita. Y esto le digo yo, ¿para qué es? Ah, me dijo, eso es para ponerlo en los minibares de los hoteles, las cajitas de toda almendra. Por cierto, que cobraba por la cajita mucho más que vendiendo las almendras a granel. Es este tipo de cosas en donde yo digo, claro, la exportación obliga a tener innovación, creatividad, y no nos olvidemos también que es comercio. ¿Y por qué digo que es comercio nada más? Porque el comercio es comercio. El comercio no tiene que ver con política internacional. Usted está de acuerdo en pagar tanto por la cajita, paga por la cajita y se acabó la operación, ¿verdad? Y eso también me parece que es muy importante tenerlo presente, porque se comercia donde están las mejores probabilidades y posibilidades. Y eso entonces hace que hayamos podido tener un buen nivel de crecimiento. Ahora, tenemos, sí, eso es cierto, un comercio muy diversificado. O sea, hoy día nuestro principal mercado geográficamente es el Asia, China,
luego la Unión Europea, luego América Latina, en cuarto lugar Estados Unidos. Pero esta diversificación, en este caso, con el crecimiento de América Latina y con el crecimiento rápido de Asia, nos permite entonces estar mejor que en otras condiciones. Un gran mercado. Ahora usted prácticamente firmó los tratados de libre comercio con China, con la Unión Europea, ratificó con los Estados Unidos. Sí. En el Ecuador, el gobierno del presidente Correa se ha negado a firmar tratados de libre comercio, sino más bien tratados de cooperación de otro nivel, que incluya, por supuesto, el tema comercial. La experiencia de los TLC para Chile con relación a los otros sitios del mundo, ¿cuál ha sido? Hemos tenido una buena experiencia porque usted define el ámbito sobre el cual va a versar el Tratado de Libre Comercio. El ámbito puede ser solo bienes, o puede ser bienes y servicios financieros, servicios de cualquier naturaleza. O comercio. O comercio en general. O, cuando digo solo bienes, o también puede ser, por ejemplo, compras de gobierno. ¿Se incorpora o no se incorpora a las compras que hace el gobierno? Hay países que dicen, no, yo no, compras de gobierno no, porque prefiero que me provean proveedores nacionales. En otros casos, por ejemplo, ¿qué ocurre con los derechos de propiedad intelectual? Que es otro tema muy complejo. Pero eso depende de cuánto es lo que usted quiera negociar. Yo siempre he dicho que tal vez sería más lógico entre nosotros latinoamericanos tener una suerte de geometría variable. Vale decir, voy a negociar solo productos, mercaderías, nada más. Si alguien quiere servicios, agrega servicios. Si alguien quiere compras de gobierno, compras de gobierno. Pero dependerá de cada país. Ahora, no necesito decirle que es distinto. Si usted es un país continente como Brasil, que tiene un gran mercado interno, así es un país más pequeño como Chile, somos 17 millones, en fin, nuestro mercado interno es mucho menor. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un acuerdo para nosotros? Que si usted hace un acuerdo con Estados Unidos, bueno, tiene acceso a todo el inmenso mercado de Estados Unidos. Pero no se ve afectado el productor nacional, que también tiene que sin duda alguna tecnificar su producto, manejarlo de otra manera, pero que de pronto no está en capacidad de hacerlo. Bueno, ese es un tema, el suyo es un tema crucial, porque un acuerdo de libre comercio implica mejorar los niveles de excelencia de lo que usted hace. Cuando firma con Europa, Europa no le da acceso a todo el mercado, le da cuotas. Es restringido. Bueno, nos dieron cuota. Ningún frigorífico en Chile pasaban los test de la Unión Europea. Y durante 2 años tuvimos que poner el hombro y tener frigoríficos que la Unión Europea los aprobaba. Y los aprobó, claro. Y ahora exportamos mucho. Pero hay un proceso de prepararse para eso. Firmar puede ser fácil, pero prepararse. Estábamos entregando unos certificados de capacitación a agricultores modestos en Chile, campesinos nuestros. Y uno me dijo, oiga, son bien embromados los europeos, ¿eh? Yo exporto frutillas, me dijo, a Europa, a una pastelería. Y claro, nosotros exportamos, aprovechando que estamos en el sur, cuando es invierno y no hay frutillas en Europa. Nuestro verano es el invierno en Europa. Claro. Entonces me dice, pero acá llegan 2 veces al año los europeos, no me preguntan nada. Se van y me sacan una muestra de agua. Y me dicen, el día que esta muestra de agua no salga buena, no compramos más frutilla. O sea, él aprendió que el agua no puede estar contaminada. Exactamente. Si va a producir. Entonces, efectivamente, como usted dice, un acuerdo obliga a una preparación previa en distintos ámbitos. Ahora, los acuerdos en América Latina, en algunos países, hablemos de los vecinos con Ecuador, Sí. Perú y Colombia. Sí. Prácticamente han resuelto su tema de TLC con los Estados Unidos. Ecuador mantiene sus reservas y más bien, como le reitero, y usted debe conocer, Sí, claro. está más bien como un acuerdo de cooperación Claro. de otro nivel. ¿Esto podría afectar a una unidad comercial de América Latina en su momento determinado? Yo creo que no, porque yo creo que lo que tenemos que entender es que cada país es distinto, porque hemos intentado hacer integración
sobre la base de tener una tarifa externa igual para todos. Y yo digo, es que esto es como la ropa, ¿eh? Una misma talla no le hace a todo el mundo. Exacto. Porque unos son un poco más anchos, otros más delgados, unos más altos, otros más bajos. Y en consecuencia los países tienen que tener más libertad. Hay que aprender de los europeos. No todos los europeos están en el euro. Inglaterra no está en el euro. Y no por eso deja de estar en la Unión Europea. Suiza tampoco. ¿Eh? Suiza Sí, tampoco. Suiza tampoco, por supuesto. Y por lo tanto, cada país tiene sus propias realidades. Y en ese contexto, claro, nosotros bajamos nuestros aranceles rápidamente. Yo sé que es difícil bajar aranceles, porque bajar aranceles significa a lo mejor que llega competencias de fuera y pueden dificultar al productor nacional. Claro, ¿a usted cree que los esquemas políticos que manejan ciertos gobiernos de diferentes tendencias en América Latina y que se han evidenciado en los últimos 5 años, al Sí, menos claro, en nuestros países, puede dificultar también tener un criterio unitario comercial? No, no debiera, porque los acuerdos son muy útiles de libre comercio, pero para un comercio bilateral. Ya. Pero hay un conjunto de temas que son multilaterales. A ver, nosotros discutimos con Estados Unidos porque no nos gusta su legislación antidumping. Bueno, no la cambiaron. Entonces dijimos, muy bien, convenzcamos que esto lo vamos a discutir a nivel multilateral. Bueno, y en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, con Europa y con Japón, dos socios importantes, ¿verdad?, empezamos a discutir con Estados Unidos el antidumping. A nivel multilateral, creo que es muy importante para nosotros, América Latina, tener una sola voz. Porque el tema de los subsidios agrícolas, sean en Estados Unidos o sean en Europa, tenemos que colocarlos en un primer plano. Y es imposible hacerlo bilateralmente. Muy difícil, no hay fuerza suficiente. Pero cuando usted quiere discutir subsidios agrícolas con Europa, Estados Unidos va a ser socio suyo, porque ellos se molestan porque los europeos subsidian también para la producción local, Ahora, no solamente para exportar. Doctor, ¿qué importante es Ecuador en el tema comercial para Chile? Bueno, yo creo que Ecuador para nosotros ha sido siempre un socio comercial importante. Creo también que se han intensificado, por ejemplo, las operaciones a nivel de nuestras empresas de petróleo, que ha sido muy importante. Chile tiene un buen conocimiento en exploraciones petroleras. Estamos haciendo exploraciones en Egipto. Hicimos en su momento en Libia, cuando en fin había mayor... Cuando se podía. Se podía. Y en consecuencia estamos haciendo esas exploraciones y nos ha ido muy bien. Y por lo tanto lo que se comenzó tiempo atrás, digamos, acá en Ecuador, para nosotros ha sido también un tema muy importante. Pero también yo pienso que ustedes han sido capaces, por ejemplo, de abrirse mercados como las flores en Estados Unidos, que es muy impactante. Y ahí yo creo que hay áreas en donde hay que intensificar un poquito más el esfuerzo. Ahora, seguramente usted en el diálogo con los empresarios conversarán del tema del ATPDA, que digamos es una concesión que hace el gobierno americano y que lo hacía inicialmente por el tema de la lucha antidrogas y por los resultados, especialmente en los países andinos. Esa realidad no se ve porque Ecuador es uno de los países más exitosos en la lucha antidroga de América Latina. Así es. El hecho de no extender las preferencias arancelarias casi solamente para Ecuador y Colombia parcialmente afecta comercialmente al Ecuador. ¿Cómo mira usted? Es muy lamentable lo que ha ocurrido de no extender esas preferencias, porque la lucha que ustedes han hecho es una lucha muy, muy importante y muy significativa. Y eso creo tal vez que obligue a pensar qué otras cosas se va a hacer con los países vecinos, que sí tienen estos acuerdos de libre comercio. Digamos también que no ha sido fácil para la administración Obama aprobar estos acuerdos en el Congreso americano. Y no creo que en lo que es la actual legislatura americana eso vaya a poder ser aprobado por las características que tiene las discusiones ahora dentro del Congreso de los Estados Unidos. De manera que ese es un tema por lo menos para un par de años más. Correcto. Chile y Ecuador hace poco, con la presencia del presidente Piñera, firmaron varios convenios, uno de ellos con el tema de seguridad. Los carabineros, que tienen una amplia experiencia en ese manejo,
estarán, de hecho ya lo están haciendo, asesorando a la policía ecuatoriana, y también en el ámbito judicial, a propósito de la coyuntura política ecuatoriana, hay expertos chilenos que están en este momento trabajando en el país. ¿Cómo mira esta relación? Bueno, creo que se han intensificado vínculos que vienen de muy antiguo. Los vínculos en materia de seguridad y de carabineros, por ejemplo, ha sido un vínculo muy permanente. Oficiales que van a Santiago, que van a Chile a perfeccionarse, los nuestros que vienen para acá, y de igual manera creo que en el tema de la judicatura, porque ese es un tema particularmente complejo, difícil. En Chile se pasó del sistema inquisitorial que nos viene de España a un sistema de juicios orales más transparente, pero claro, es un cambio muy radical en el procedimiento penal en Chile, pero es un cambio también que es muy caro. O sea, implementarlo, porque claro, se necesita un fiscal, necesita un defensor, necesita un juez de garantía, etcétera. Hemos trabajado en eso, ha sido difícil, pero se ha avanzado bien. Ahora, yo en general soy bastante optimista de lo que está pasando en América Latina, porque veo que cómo están creciendo ustedes acá en Ecuador, cómo se está creciendo en el resto de América Latina. En promedio se va a crecer un 5% este año, algo parecido el próximo. Y en ese contexto creo que América Latina sale de la crisis distinta de cómo entró. Y el mundo está aprendiendo a mirar a América Latina con otros ojos. Y en ese sentido creo que es tan importante cómo América Latina puede hablar también con una sola voz para ser también más respetada internacionalmente. Ecuador, Chile y Perú mantienen una misma situación respecto al asunto marítimo. Ecuador presentó la Carta Náutica ante las Naciones Unidas y Perú ha reaccionado positivamente, está plenamente de acuerdo con esa Carta Náutica. Sin embargo, el presidente Alan García anunció que Perú ganaría 4.000 kilómetros cuadrados de mar. ¿Cuál es su punto de vista y cuál ha sido la reacción de Chile fundamentalmente? Bueno, primero, digámoslo, que cuando se firmaron los tratados pesqueros, se entendió que esos tratados estaban ratificando el concepto de que los límites marítimos están determinados por el paralelo al punto donde se encuentran los respectivos estados en la costa. Y por lo tanto se estableció el paralelo del punto en que se encuentra Chile y Perú, un poquito al norte de Arica, o el paralelo entre Perú y Ecuador en la cuenca de Guayaquil. Y lo mismo se estableció después cuando participó Colombia. En el 52-54. Los acuerdos del 52 y el 54. Y esa es la importancia que tiene, a juicio del gobierno de Chile, la Carta Náutica que Ecuador presentó a Naciones Unidas, explicando que esa carta está de acuerdo con los tratados del 52 y del 54. Y por lo tanto, para el gobierno de Chile es la misma tesitura. Nosotros decimos, mire, los tratados del 52 y 54, el problema de límites con Perú lo terminamos el año 29. Y el año 29, desde ahí para adelante, el paralelo. Y el paralelo, hasta el día de hoy, es lo que tenemos. En consecuencia, nos parece que cuando se empezó a hablar del tema del límite marítimo, en Chile siempre nos sorprendimos porque dijimos, pero ¿cómo? Si esto se acordó en el 52 y 54 en nuestras cartas. En todo caso, dado que el Perú insistió, el tema terminó en La Haya. Y para Chile yo creo que fue muy importante el depósito de la Carta Náutica de Ecuador en Naciones Unidas, porque quiere decir que Ecuador comparte la tesitura de Chile de que estos acuerdos son acuerdos de límite. Y en ese contexto estamos satisfechos de la forma en que ha ido tomando, y alegres también por Ecuador, digámoslo, porque bueno, aparentemente Ecuador ha resuelto el problema con Perú, y por lo tanto yo creo que lo que siempre Perú en su momento también dijo, ¿no?, que no se aplicaba el paralelo respecto a Ecuador, ahora ha reconocido que debe aplicarse, indicando en una situación especial como sería el tema de las islas. Pero en verdad yo creo que lo importante es la forma en que Ecuador definió su Carta Náutica. Finalmente, usted ha dicho también que
y ha compartido después de esta grata experiencia que ha tenido el presidente Correa al mando de la UNASUR, que UNASUR tiene que ser la circunstancia que converge en todos los países de América Latina para poder mostrar la voz que usted decía, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito comercial. El futuro de UNASUR, ¿cómo mira esta? Yo creo que UNASUR tiene primero un tremendo futuro y ojalá podamos avanzar más rápidamente en el ámbito de infraestructura en un sentido amplio, desde el punto de vista de conectividad, puertos, carreteras, caminos, etc. Segundo, si lo hacemos con un sentido amplio también, cómo mejoramos nuestra conectividad en materia energética. Solo ejemplo, Argentina consume mucha electricidad en verano. Chile consume mucha electricidad en invierno. Tenemos que tener una cantidad de electricidad en consecuencia ociosa Chile en verano y ociosa Argentina en invierno. Esa capacidad ociosa nuestra, ¿no sería lógico que estuviera en Argentina y la de Argentina en Chile? Claro. ¿Verdad? Bueno, así como ese ejemplo hay muchos y por lo tanto tenemos que avanzar mucho más en integración también energética. Sin embargo, a esa forma de integración tan concreta, UNASUR tiene que ser también la expresión de nuestra América Latina vis a vis el resto del mundo. O sea, ¿cómo tratamos el tema de migraciones? Migraciones no es un tema de política local, es un tema de política internacional. ¿Cómo tratamos el tema drogas? ¿Cómo tratamos el tema cambio climático? ¿Cómo tratamos el tema de seguridad y narcotráfico, todo lo demás? Bueno, son todos temas. ¿Cómo tratamos la nueva arquitectura financiera internacional? O sea, si estamos saliendo como estamos saliendo, tenemos que ser capaces también de hablar sobre estos temas. La otra vez estuvo acá el presidente Obama por la región, en fin, hizo un planteamiento y me permití escribir un artículo en que dije, bueno, cobremos la palabra, pues. Si él dice que es la relación como debe ser, de iguales, y estos son temas tan importantes, bueno, migraciones no se resuelve levantando muros. Y narcotráfico no se resuelve diciendo que los mexicanos tienen que pelear un poco más. El tema es mucho más complejo y difícil. Entonces creo que aquí nos falta, y tal vez ahora que ya UNASUR está más consolidado, bueno, tenemos una nueva secretaria ejecutiva, ¿no? María Emma Mejía. Y estoy seguro que ella con su capacidad va a imprimir un carácter a esto y va a colocar estos temas donde corresponde. Ahora, me parecería también que en muchos de estos temas pudiéramos contar con la visión o la palabra, sea como miembro observador, de México. Porque México nos ayuda a tener más presión. Correcto. Sobre el norte, sobre el vecino del norte. Es el más indicado. Su criterio final respecto al proceso político que vive el Ecuador, en donde el pueblo ecuatoriano ha tomado su decisión y prácticamente ha pedido un cambio en algunos aspectos fundamentales. Bueno, creo que ese es un tema que tienen que resolver ustedes los ecuatorianos, en fin, han sido capaces de demostrar que hay una capacidad de cambio, lo han hecho en las instancias que han hasta esta hora tenido, y creo que América Latina mira con mucho interés lo que está teniendo lugar ahora y los resultados que se van a tener. Y en consecuencia creo que con la senda de crecimiento que tiene Ecuador y la forma como está abordando sus temas, bueno, ustedes ecuatorianos han logrado tener en Ecuador y en su país ahora un actor importante en la escena de América Latina. Y se han ganado un espacio muy importante. Muy gentil, doctor, por atender este diálogo a través del Ciudadano TV. Muy bien, muchas gracias por su invitación. Gracias a usted. Muchas gracias al doctor Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Hemos dialogado sobre importantes temas que tienen que ver con la relación de ambos países, de Ecuador y Chile, con la circunstancia que vive América Latina en un proceso de crecimiento y, por supuesto, respecto a la relación y al tema marítimo que están atravesando Ecuador, Chile y Perú. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV.
Para finalizar, Ecuador fue el invitado de honor de la 24ª Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia. Alrededor de 50 autores ecuatorianos y casi 50 casas editoriales nacionales mostraron el alcance de la creación literaria de nuestro país y su capacidad de proyección en el exterior. El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que llegó a Colombia para quedarse, tras recibir ovaciones y un respetuoso recibimiento del gobierno de Juan Manuel Santos, con el que restableció las relaciones en noviembre pasado. Hemos venido a quedarnos para siempre en el corazón de Colombia. Ahora que hemos decidido conformar esa unidad regional para avanzar en lo económico, en lo social, en ciencia y tecnología, en todos los frentes, aprovechando las oportunidades y venciendo las dificultades, con el corazón más grande que el continente. Asumimos la certeza de que nuestro norte ahora es por fin y para siempre el sur. Muchas gracias, Colombia, por esta invitación. Nos sentimos honrados de estar aquí. ¡Viva Colombia! ¡Viva Ecuador! ¡Viva nuestra América! Muchas gracias. Desde que se restablecieron los lazos diplomáticos, el presidente Correa ha visitado Colombia en 2 ocasiones. La primera para acompañar un cargamento de ayuda humanitaria dirigida a los damnificados de las lluvias, y el pasado jueves para inaugurar la feria en la que presentó su libro, Ecuador, de la banana de república a la no república. En esta edición del libro, el lector encontrará una detallada exposición de los manejos que se le han dado a la economía ecuatoriana en los últimos años, aunque el mandatario no abandona en ningún momento el rigor y la seriedad propios de un texto académico. Consigue una narración fluida y amena en la que pone en evidencia la profundidad de su compromiso con el destino del pueblo ecuatoriano y de toda América Latina. La economía no se desenvuelve en un mundo de ausencia de poderes, en el fondo de relación de poderes. En Ecuador se hizo autónomo el Banco Central, se eliminó la moneda nacional y no se atacó el fondo del asunto. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tenían los banqueros, manejaban al gobierno y el Banco Central, y por eso con Banco Central autónomo y todo, se triplicó la emisión y destrozaron la moneda nacional. La calentura no está en la sábana, si el Banco Central es autónomo o no, es quién tiene el poder. Y esa es la gran lucha para el desarrollo de nuestra América Latina, cambiar las relaciones de poder. Algo que fue resaltado por las más de 1000 personas que repletaron el auditorio José Asunción Silva, lugar en el que el presidente ecuatoriano presentó su obra y donde dejó sentado que Ecuador ha comenzado a recuperar la república. Sus planteamientos pues tienen una gran acogida, ¿no? Y esperar que pues yo voy a leer el libro con detenimiento y pues también lo compré por la motivación que él dio con respecto a los planteamientos que hace en el mismo, ¿no? Me gustó mucho sobre todo el planteamiento del equilibrio de poder. El equilibrio de poder en los países latinoamericanos es clave y creo que tiene una visión muy correcta de cómo se debe dirigir una nación. Desde Bogotá, Colombia, con cámaras de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Amplíe esta y otras noticias a través del sistema de información oficial El Ciudadano en la web, la radio, en Twitter, Facebook y en nuestro periódico semanal. Gracias por escucharnos. Síganos a través de los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Saludos y pásela bien.